bienvenidos a la cuarta entrega de esta serie especial de Saskigune en la que hablamos de vascos de básquet por el mundo. El objetivo es conocer las experiencias de algunos de los nuestros que están más allá de Euskadi. En el último viaje nos fuimos a Estados Unidos para hablar con Irene Murúa y casi coincidimos, Javi, con la proclamación de Joe Biden. ¿Hasta dónde vamos a viajar ahora, Javi? Sí, sí, casi. Bueno, pues Kaixo Araya, lo primero, pues nuestro desplazamiento va a ser virtual y va a ser nada menos que a Japón. Nos vamos a cruzar en el globo hasta la otra punta de la mano de Yurgi Caminos. ¿Qué pasa, Yurgi? Hola, muy buenas. Buenas, Yuri. Efectivamente, nos vamos al lejano oriente, en concreto a Japón. Ahora te encuentras en Donosti, pero has estado 2 temporadas, las 2 últimas temporadas allí. Cuéntanos cómo recalas, cómo aterrizas en Japón. Bueno, yo creo que como cualquiera con estas cosas, ¿no? Pues a través de un agente acaba saliéndome un clinic realmente en un equipo femenino. Paso, yo no sé si fueron 7, 10 días, una cosa así, por allí entrenando con las jugadoras de este equipo. Lo que yo tampoco sabía muy bien es que este equipo estaba buscando pues alguien que les ayudase, porque bueno, tenían un entrenador japonés ellos muy veterano y demás. Y el primer año recalo, pues a partir de ese clinic, ellos me hacen una oferta. Una vez conocido el país y visto un poco lo exótico y lo atractivo del proyecto, la acepto. El primer año estoy unos meses allí con el equipo femenino y el segundo año ya vuelvo al masculino, entrenando en Fukuoka, en la segunda división japonesa. Y esos 2 años han sido un poco con las dos cosas, ¿no? Conociendo la vertiente femenina y la masculina. Bueno, baloncesto femenino, Yurgi. Tú que estabas encasillado, entre comillas, tú que estabas encasillado un poco, que habías trabajado un poco más con el masculino, ¿no? Bueno, Mm, yo empecé entrenando femenino, ¿eh? O sí, sea, sí, esto es lo como todo. recuerdo, lo recuerdo. Pero bueno, me refiero a que los últimos años también aquí habías estado vinculado mucho al baloncesto masculino, un cambio importante, ¿no? Y encima en Japón, claro. Un cambio enorme y yo creo que nadie se puede llegar a hacer a la idea, sobre todo porque a nivel cultural la mujer allí es una figura completamente diferente a la que vivimos aquí, ¿no? Pero bueno, mi papel, como era un poco lo que ellos terminan llamándole como el associate head coach, sino estar ayudando al primer entrenador, trabajo de técnica individual con las jugadoras, era un poquito diferente, pero sí que es cierto que mismo aquí en la gestión de grupos, porque al final no dejan de funcionar de alguna manera diferente, el salto allí la verdad es que era mucho mayor. Bueno, y además llegáis, no solo eso, sino que además llegáis a semifinales, ¿no? Si no tengo mala información. Sí, sí que es cierto, yo el equipo lo dejé antes porque realmente una de las labores que me pidieron a mí era un poco la de ayudar al entrenador, pues era un equipo que llevaba muchos años ese entrenador, el grupo de jugadoras, yo lo percibí así, lo hablé con los representantes, muy desgastados todos ellos, unos con otros. Eh, Viendo un poco cómo estaba la película también, hay un momento en el que yo me junto con algunos de los jefes, les planteo cómo está la situación, que creo que al final no iba a ser productivo a la larga, incluso al año siguiente ya cambiaron de entrenador, ahora está una entrenadora serbia. Y bueno, mi labor allí fue un poco la de buscar el asesorar, el de ayudar, y tampoco, pues bueno, cumplí mis meses y lo terminé. En concreto, si no me equivoco, Hiroshima Kojima. Se llamaba el coach, ¿no? El head Eso es, coach. sí, Kojima. Kojima-san, porque hay que ponerle el san, al ser una persona mayor que tú, es una forma respetuosa que eso lo utilizan ellos siempre, y sí, eso hay que mantenerlo sí o sí, además, ¿eh? ¿Y cómo veía el básquet? ¿Qué absorbiste de él? Porque siempre, bueno, algo que te gustaba que hiciera o todo lo contrario, decir, uff, yo esto nunca lo voy a hacer porque veo que no funciona. No, realmente él tenía una visión del baloncesto realmente como muy antigua para lo que vivimos aquí Mm, y en cierta forma incluso lo definiría demasiado muy similar puede ser a un baloncesto escolar de inicio, ¿no? En la gestión y demás. ujú. También es cierto que, claro, la idiosincrasia del baloncesto femenino japonés es alucinante. No es una liga profesional, aunque las jugadoras cobran un dinero, es una liga de empresas. Ajá. Si miras la competición,
pues desde Neox, que es una de las, creo que top 3 mundial en cuanto a carburantes, Toyota, yo estaba en Denso, que no deja de ser una parte de Toyota, Toyota Boshoku, bueno, ahí prácticamente casi la mitad de la liga era Toyota, luego estaba Mitsubishi, Fujitsu. Joder. Bueno, el formato de los equipos ahí es el siguiente, es las jugadoras, en la gran mayoría de los equipos, la gran mayoría de jugadoras empiezan a ser trabajadoras de la empresa. O sea, tienen trabajo de por vida. El día que dejen de jugar a baloncesto, trabajarán en la empresa. No es Digamos mala, que ¿eh? les recolocan. No es mala. No, realmente es un formato en el que en muchos casos está bien. Había casos en los que había jugadoras que optaban por hacer su ciclo de 4 años universitario para tener unos estudios. Y yo, por ejemplo, en mi equipo Vic, muchas jugadoras que con 18 años optaban a entrar directamente, en mi caso en Denso, pues porque, bueno, es una empresa que difícilmente va a desaparecer en los próximos, no sé, 20 años de lo grande que es y de lo productiva que es. Y a nivel familiar era como, oye, es una gran oportunidad, vas a poder seguir jugando al baloncesto y ya tienes un trabajo para el resto de tu vida, ¿no? A su vez, es cierto que las jugadoras buenas empezaban un poco a pedir tener contratos profesionales. Pero aquí es donde llega. No es una liga profesional, no hay jugadoras extranjeras, algo que, bueno, hay una parte del baloncesto japonés que lo está demandando de cara a poder subir el nivel de la competición. Pero las jugadoras son, llamémosle, esclavas de la empresa. Si a mí, por ejemplo, estando en un equipo, me gusta la base de otro equipo, yo nunca le puedo llamar para ofrecerle jugar. Son las jugadoras las que, llegado un momento, o se ofrecen en el mercado y se pueden quedar sin equipo. Claro, es como muy arriesgado, aunque, bueno, se va siempre un poco moviendo entre ellas, habla si el entrenador me quisiera y tal, pero tiene un formato de mercado un poco curioso en el que hay una ventana de, creo que es como en torno a un mes, en el que la jugadora puede renunciar a su contrato de renovación, de seguir, se pone al mercado y quizás no la fiche ninguna. Y hay muchas jugadoras que tienen miedo a salir al mercado y quedarse, claro, sin trabajo. Por eso las plantillas son como muy iguales, ¿no? De una temporada a otra y hay Hay poco baile. muy poquito movimiento. Normalmente se suele dar en el caso de jugadoras que ya tienen un estatus, que saben que no les van a faltar ofertas. Jugadoras que han podido estar en ámbito de selección, la mayoría de ellas. Y ahí coincides también, bueno, Lucas Mondelo en el Toyota Antílopes. Sí, bueno, yo estoy el año anterior, en el que el entrenador es Iván Torinos, que era su ayudante. Tenemos la suerte encima de estar como a 20 minutos en tren el uno del otro y solíamos quedar y la verdad veíamos ese formato de competición, de cómo funcionaba, de cómo funcionan los japoneses. Más bien no era una liga, no funcionaban como clubes, son empresas en los que el encargado de la sección de baloncesto, a su vez, en mi caso creo recordar que era una persona de ventas, que la llegué a conocer, entrabas ahí a la empresa y le tocaba ser el presidente de baloncesto. Y no sabía nada de baloncesto. El típico Pero general manager, ¿eh, Javi? O sea, esto lo hemos visto siempre. Sí, no, pero es que es una figura que no es ni comparable, porque además era pues gente mayor que dentro de la empresa tenía el cometido de, a su vez había un general manager de baloncesto, digamos, pero el que mandaba y el que tomaba las decisiones es uno de la empresa que se te sentaba en el banquillo y escuchaba y le chocaba la pala a las jugadoras. La verdad es que es un formato muy, muy curioso el de la competición femenina allí. Vamos, pasaste unos meses alucinando, ¿no? Bueno, yo creo que cualquiera que pisa Japón, si no se empieza a dar cuenta de que todo es muy diferente, el primer mes es continuo alucinar. Luego vamos a esa segunda temporada que entras ya en el Fukuoka, perdón. Eso, en tu día a día, ¿cómo condiciona los entrenamientos la realidad japonesa? Porque hablábamos hace unas semanas con Julen que, bueno, pues en Inglaterra que a las 8 nadie entrena a las 8. Ya están de retirada, han cenado mucho antes y tal. Entonces, en tu día a día, ¿cómo te condicionaban las costumbres locales, digamos, con tus entrenamientos? Bueno, totalmente. Es decir, como bien dijo Julen, son países con horarios completamente diferentes. Yo incluso ya vivo con un horario japonés. Soy de comer a las 11:30, 12, de cenar a las 7:30, 8. Habitualmente allí para las 9 los restaurantes ya están cerrados. 8:30 ya es como una hora un poco rara.
El del Golfo, Eh, Javi. Ahí los Golfos seríamos nosotros. Joder, terrible, vamos. sí, pero bueno, la realidad es que luego, porque he ido leyendo cosas, pero biológicamente para el cuerpo eso es bastante mejor que lo que hacemos aquí a veces de comer a las 3 y cenar a las 11 o 10:30, como da algunos de mi cuadrilla. Seguro. Pero, pero bueno, realmente los horarios eran muy diferentes, ¿no? El día empieza antes, en muchos casos. Entrenar a las 9 de la mañana, que aquí puede ser quizás algo temprano, ya estar en pista a las 9, allí es algo habitual. Bueno, Yuri, en tu segunda experiencia, ¿no? Ya recalas en el baloncesto masculino, ¿no? En el Fukuoka Rising Sepir, creo que lo he dicho bien, Racing ¿no? Sepa, eso es. Es la B2, ¿no? Que entiendo que Eso será es. la segunda división, ¿no? Allí. Correcto. Eso es. Y allí coincides además con David Blas, ¿no? Bueno, allí la verdad es que coincido poco tiempo porque cuando me viene de refuerzo se me lesiona el americano, Ajá. el anotador, el titular. Nos viene un calendario de AUPA, creo recordar que jugamos contra los 5 primeros seguidos. No terminaba. Al final teníamos una plantilla justita para pelear la permanencia y en esos partidos nos quedamos bastante cerquita de ganar varios de ellos, uno fallando una bandeja sobre la bocina, otro fallando tiros libres para ganar más si no recuerdo mal, eran los 5 primeros casi seguidos. Y ahí es donde, pues bueno, cuando ya está recuperado el americano, me han echado a mí, pues bueno, porque los resultados mandan y allí se pusieron un poquito nerviosos. Bueno, y allí la competición masculina ya es diferente, ya es una competición oficial, ¿no? Completamente profesional. Empresas. Sí, realmente lo que es la B-League está viviendo este año, si no me equivoco, no sé si es la 4ª temporada oficial Ajá. como B-League. Japón durante un tiempo tuvo 2 competiciones, una que era la de empresas, como el baloncesto femenino, y otra en la que se fundaron clubes. Eh, ahí tuvieron algún rollo con FIBA, FIBA no terminaba de aceptar a Japón con la federación. De cara a los juegos, se vieron obligados a tener que hacer una limpia, ¿no? En esa limpia, el fundador de la Liga de Fútbol Profesional, que la fundó hace 20 años, que es un exatleta olímpico, no sé si de gimnasia, que fue campeón olímpico, una cosa así, ya con sus 80 años ahora mismo, tomó el papel de llevar el modelo de la J-League, de la Liga de Fútbol, a la Liga de Baloncesto y crear la B-League. De la fusión de estas 2 ligas se creó la B-League, hasta 3 divisiones. Los equipos más fuertes son aquellos heredados de la Liga de Empresas, llámese Toyota, llámese Kawasaki, en el que está ahora mismo Pablo Aguilar. El año pasado, bueno, Seba Saiz ha cambiado también de equipo y viene a estar en los mismos equipos de empresas, donde está Toshiba. Bueno, empresas potentes. Diga que el nivel yo creo que de organización es espectacular a nivel de clubes. Están ellos creciendo un poco en estructuras, pero sí que es cierto que el nivel de organizativo como tal, vamos, superan en muchas cosas a la CB. ¿Y cómo tenías configurada la plantilla? ¿Tenías muchos jugadores locales? ¿Tenías muchos jugadores foráneos? Bueno, la liga este año ha cambiado la normativa, se pueden tener 3 Ajá. americanos, el año pasado solo podíamos tener 3 y en cada partido se convocaban dos extranjeros. Este año los 3 pueden estar en el partido, pero solo 2 a la vez en pista. Ajá. Y el resto son jugadores japoneses. Eso sí que es cierto que les lleva a muchos clubes a generar un vínculo grande de unión entre aficionados y jugadores locales. Allí el fan tiene un nivel, tanto en el masculino como el femenino, una fidelidad realmente alucinante en cuanto a que se compran camisetas, gorras, todo el tipo de merchandising posible de su jugador o su jugadora favorita. Incluso cuando cambian de equipo, viajan a ver a su jugador favorito. Yo lo sé por el caso de David, que él estuvo su primer año en Hokkaido, a Fukuoka llegaron a venir aficionadas y aficionados de Hokkaido, que eran seguidores de David y que sé que este año han ido a Kumamoto, que David sigue allí. Entonces, ahí sí que se genera un vínculo que es enorme. Yo es una de las cosas más bonitas que me he llevado, porque a mí me sorprendieron el día de mi cumpleaños aficionados y aficionadas haciéndome regalos, que es algo muy habitual, el que el fan de un jugador le haga regalos a ese jugador aunque no le conozca. Y yo he visto cómo a un jugador de mi equipo terminaba un partido y le habían regalado unos AirPods. ¿Y quién? Dice, no sé, un seguidor. A otro, porque coincidieron las Navidades, le regalaron una pistola de estas masajeadoras de $500. ¿Y quién? Joder.
No lo sé, es un fan y todos son muy agradecidos. Esto al final es una cultura muy, muy curiosa en ese aspecto. Bueno, Jurgi, ¿tuviste club de fans o no? ¿Oficial? No, a ver, como club de fans no, pero sí que tuve gente que, lo que te digo, me llegaron a hacer regalos muy habitualmente. Lo más habitual suelen ser regalos de comida, porque también es una costumbre en Japón que cuando tú vas a una ciudad y vuelves a tu casa, llevas normalmente dulces de esa ciudad, pero eso ya es cultural de todo. Entonces La solía ser ensalada de habitual que te Mallorca, regalasen a mí. Me... o sea, estamos Sí, bien, ¿no? pero eso es, pero claro, cada vez que tú viajas, yo lo he vivido con mi delegado, que cada vez que viajaba compraba de allí para llevar a otros. Y si tú te presentas con gente, tienes que llevarles un presente de tu tierra. Ajá. Bueno, Bueno, casi siempre es comida, son dulces. La verdad es que los dulces japoneses son exquisitos y no son ni muy altos en azúcar ni nada parecido. O sea, son, digamos que bastante healthy, pero es espectacular la cultura que tienen. Y en ese aspecto es bastante habitual esa cercanía con los seguidores. Al acabar todos los partidos, siempre tenías que dar una vuelta alrededor del campo, chocando la pala. Quizás en épocas un poco de gripe la gente se contenía un poco más, cuando había un poco de... Ahora, evidentemente, mucho mayor con el tema del coronavirus, ¿no? Pero siempre buscar esa cercanía. Recuerdo que vivimos en pretemporada un día en el que era un entrenamiento a puerta abierta y jugadores y yo incluidos, venían aficionados, les firmábamos camisetas, nos hacíamos fotos con ellos. En Denson, el año del equipo femenino, en un par de partidos, al acabar el partido, se quedaban siempre 3 jugadoras firmando autógrafos y no te creas que iban 10 o 20 a por el autógrafo, iban unos cuantos y había que esperar y siempre, siempre muy respetuosos con ellos. La verdad es que era algunas cosas muy, muy, muy bonitas de ver. y ahí el jugador lo tiene asimilado, sabe que eso es parte de su contrato, de su trabajo, ese día dedicarle un tiempo al espectador, ¿no? Al seguidor. Totalmente. Es que yo soy de la opinión de que realmente nosotros jugamos y entrenamos no por nosotros, sino por los que quieren vernos jugar. Y eso es lo que se le tenía mucho valor y aparte una liga en crecimiento en la que todavía estaban buscando ese crecimiento de aficionados, le dan como competición mucho, mucho más, mucho énfasis a eso. Bueno, y en principio en tu día a día podías entrenar con la misma normalidad que aquí, estabas condicionado por algo, entendían el básquet de la misma manera. Bueno, el año del femenino estábamos muy bien porque la mayoría de equipos femeninos, al ser provenientes de empresa, la empresa tiene un pabellón de baloncesto propio y tienes 24 horas al día un pabellón. En nuestro caso estaban un nivel de facility de pabellón con 2 pistas grandes, con un gimnasio, oficinas, cruzabas un pasillo y estaba la residencia en la que vivían las jugadoras. Con lo cual podías entrenar mañana, tarde y noche, si quisieras. En el caso del masculino, yo estaba en un club, no era un equipo que había nacido de una empresa, y hay muchos problemas en esos equipos para poder entrenar porque ellos entrenan en polideportivos municipales. Pero no es esto de soy el equipo de baloncesto de la ciudad y elijo la hora. No, no, allí a reservar hora como todo hijo de su padre y de su madre. Entonces, una semana entrenabas a las 9 de la mañana en no sé dónde, otra semana a las 11 y claro, tenías a un delegado con una furgoneta llena de material que va moviendo todos los días, todos los días. A veces era complicado precisamente por eso, porque tenías semanas en las que no te cuadraba bien o no te gustaba, pero no te queda otra que aceptarlo y entrenar en las horas que el delegado ha podido encontrar horas, dentro de que siempre buscabas un formato de entrenamiento, pero había semanas que de repente el polideportivo no sé qué está cerrado, pues tenemos que ir a otro, vas allí, montas el chiringuito, te va el marcador, con no sé qué, y bueno, en ese aspecto, bueno, era un tema de adaptarse que aquí posiblemente en un equipo profesional no lo contemplamos, pero allí pues posiblemente en la mitad de los equipos que no son dependientes o originariamente de una empresa que tenga el pabellón propio, la mitad de los equipos andan siempre con esa problemática. Pues totalmente diferente, vamos. Es un mundo Sí, surreal. bueno, Un poco eso era surrealista. muy, eso era duro, pero por otro lado, viajar era una gozada. Lo primero porque es un país que está comunicado de una manera brutal, bien sea en avión o bien sea en tren.
y casi todos los desplazamientos se hacían así. Nunca nos metíamos en 9 horas de autobús como hemos podido vivir aquí en la LEP o incluso la Liga Femenina y demás, sino que se iba en tren, se viajaba bien. La Liga te obliga a estar siempre el día antes, con lo cual todos los equipos viajaban bien. Y como las jornadas habituales en Japón, en balonmano también lo viví y en otros deportes, siempre son doble jornada. Siempre juegas sábado-domingo o viernes-sábado, dependiendo, pero siempre juegas mismo rival, sábado-domingo. Con lo cual, viajas el viernes, sábado-domingo, lunes descansas, pues entrenas 3 días. Bueno, y un poquito de esa estructura, ¿importarías algo aquí o realmente es algo que funciona allí y que aquí sería prácticamente imposible o no lo concebiríamos como normal o Yo algo? de ellos sí que traería sin ninguna duda la capacidad de generar el poder vender el producto. Todos los equipos tienen animadoras, todos los equipos tienen mascotas. En los partidos, por ejemplo, femeninos, había incluso un grupo de gente que son los animadores de la grada, de estos que podíamos ver en Oliver y Benji que se veían por ahí, pues como tal existen y están muy bien, ¿no? Todos los equipos, la gran mayoría suelen tener presentaciones. La nuestra era espectacular. En Fukuoka apagaban las luces, bailes, música. Todos tienen, bueno, incluso hacen publicidad de su DJ, del MC del partido, que es el que lleva el speaker y tal. Y le dan un valor a todo eso. Yo creo que en la venta del producto lo están haciendo genial. Veía el año pasado unos números de crecimiento a nivel de fan engagement, de cómo iba creciendo el número de fans, de cómo iba creciendo la facturación de los equipos, porque, a ver, que nadie se asuste, pero en la primera división japonesa estaban en torno a los 10-12 equipos por encima de los 8-10 millones de euros de presupuesto. No todo va a las plantillas, porque detrás hay un gasto enorme en pabellones, porque los alquilan, en todo eso que rodea al merchandising, clubes con mucha gente detrás en las oficinas trabajando. En Fukuoka, donde estuve yo, era un club pequeño y teníamos como 8 o 9 personas en la oficina. Wow. Entonces, en ese aspecto son donde son empresas como tal que están buscando un crecimiento y su producto es el baloncesto. Y yo eso sí que lo traería, porque yo creo que aquí se nos ha perdido un poco en este caso, ¿no? Ya pensamos que tenemos un producto y ya, esto ya funciona, ¿no? Y ellos son conscientes de que tienen que vender más y hacerlo mucho más rentable. Evidentemente también en Japón, en cualquier deporte profesional, cualquier equipo que esté 2 años en pérdidas, lo bajan de categoría. Y las cuentas las llevan muy bien, ¿eh? O sea, Vamos, que no le sirva el club. Totalmente empresarial, ¿no? Con un desarrollo del marketing brutal, ¿no? Básicamente. Sí, pero totalmente. Yo creo que está bien enfocado porque ellos es un deporte en crecimiento. El primer deporte del país es el béisbol, sin ninguna duda. El segundo deporte ya es el fútbol, ¿no? En los últimos años ellos están queriendo realmente hacer del baloncesto un deporte con seguidores. Hay ciudades que ya lo están consiguiendo. Okinawa está construyendo un pabellón para 12.000. Kawasaki está haciendo otro pabellón grande, no, en Chiba, creo recordar, que son ya equipos que empiezan a llevar en torno a 10.000 aficionados por partido y tienen claro que ellos necesitan crecer en volumen para que su producto sea más fuerte. Vamos acabando ya más o menos, Jurgi, súper interesante lo que nos estás contando, otra visión de lo que es el baloncesto. Estabas tú en esa previa que se notaría, me imagino, de los Juegos Olímpicos. No sé cómo lo estaba viviendo la ciudad, me imagino que luego el frenazo fue total, pero ¿cómo se vivía? Hombre, lo cierto es que el país lo vivió en todo momento. Claro, yo estuve viviendo como en muchas ciudades había la cuenta atrás del reloj de lo que queda para Tokio, ¿no? Además, con la suerte un poco de haber tenido contacto con Julio Lamas, que es el seleccionador japonés, con su ayudante, con Herman, mucho más estrecho porque coincidíamos mucho más. Claro, el baloncesto estaba haciendo un boom muy grande por los juegos y por Rui Hachimura. Al final Japón ha tenido un top 10 del draft de la NBA, que aquello sí que fue un boom auténtico. Coincidí
en la Liga de Verano de Las Vegas, en la que debutó Rui Hachimura, y había muchísimos japoneses que habían viajado solo a Las Vegas a ver jugar a Rui Hachimura. Empezaba a ser algo nuevo, y que además hubo un par de jugadores más que jugaron en la Summer League. Estaba Yudai Baba, que ahora está jugando en Australia, y Yuta Watanabe, que está en Toronto, y era como un boom marcado porque que un top 10 del draft es japonés, y es como que es una revolución en el país, y el baloncesto unido a los juegos estaba ganando fuerza. Venían de haberse clasificado para el Mundial, cosa que no habían hecho hacía muchos años. Y bueno, pues con esa ilusión de ver si en los Juegos Japón era capaz de empezar a ganar algún partido internacional de nivel. Joder, bueno, pues es apasionante, Laia, apasionante. Veremos si se pueden retomar. Parece que sí, que están por la labor, ¿no? De que este verano se puedan disputar esos Juegos. Y... Ojalá, porque va a haber muchos deportistas que por el ciclo olímpico quizás se pierdan esa oportunidad, porque al final no deja de ser cada 4 años, y la previsión está de retrasarlo post los Juegos de Los Ángeles. Va a hacer mucha mella en esos deportistas que son 4 años preparando para un evento en el que igual no puedan tener otra oportunidad y tengan ya una plaza. Bueno, pues esperemos que 2021 sea la definitiva. En principio, bueno, ya para terminar, pincelada, Jurgi, estábamos hablando de tu trayectoria en Japón, pero has estado aquí en Les Plata, en Iraurgi, en Aberri, asistente con Prigioni en Baskonia. ¿Te vamos a volver a ver en las canchas de Euskadi o cómo está la cosa? No, a ver, ahora mismo no lo sé, porque yo creo que con la que tenemos encima nadie sabemos nada. Sí que es cierto que este año, durante la preparación de esta temporada, hablando con mi agente, hubo alguna opción. La gran mayoría de ellas, yo sí que es cierto que hablaba con él, con la posibilidad de seguir fuera, incluso con un agente japonés, pero todo el tema de la COVID empezó a echar a mucha gente para atrás, las dudas, competiciones que no sabían si iban a salir, con la duda, pues entonces no sabemos lo que nos va a venir. Así que bueno, sí que es cierto que estoy disfrutando un poco de estar en casa después de mucho tiempo fuera, y el hecho de ser un país con una cultura tan diferente, muy bonita, pero muy diferente. Y ahora ya sí que es cierto que el picorcillo del baloncesto, pues después de unos meses pica, pero bueno, ya veremos. Bueno, pues el mono que va entrando de nuevo, ¿no? Poco a poco. Yo creo que eso no se va nunca, ¿eh? Es una vez que entra en el cuerpo, podrá tener sus altibajos, pero siempre está ahí. Bueno, pues es que ricasco, Jurgi. Yo creo que ha sido una conversación, una charla súper entretenida y bueno, y didáctica también, ¿no? Para conocer lo que va pasando por el mundo a nivel de baloncesto. Y bueno, Javi, nos vemos en breve con más protagonistas, ¿no? Pues sí, es cierto. No vamos a desvelar secretos todavía, pero bueno, por ahí tenemos algo preparado. Y nada, pues decirle a Jurgi que un placer, como siempre, y que igualmente, bueno, pronto con la pizarra por ahí impartiendo órdenes, que ya nos hace falta en Euskadi. Igualmente, y la verdad es que se agradece que de alguna manera se acuerden de los que nos hemos ido fuera y hemos tenido la maleta por ahí, que en casa nos recuerden, se agradece mucho. Bueno, pues es que ricasco, Jurgi, Javi. Venga.